Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente. Está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia, Al Chile Así Pasó. Hoy es viernes, otro viernes más. Estamos aquí reunidos para hablar de un tema histórico bien interesante y vamos a hablar de un tema serio, pero así igual de serio y trascendente, pero que se resolvió de una manera muy estúpida o que bueno, tuvo final de una manera muy estúpida. Ya veremos de qué se Con trata. muchas cosas en la vida. Sí, como muchas cosas en la vida. Como todas las semanas estoy aquí con mis dos colegas y amigos de licenciatura, con Ángel. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué onda, Alberto? ¿Qué onda, Yoshi? Pues ya listos para otra grabación y con dolor en el culo y no por algo placentero. O sea, bueno, fui Fuiste a la bici. a lo de la bicirruta y puta madre, sí. Como Paulino es blanco y ya está vacunado, entonces pues a él no le hacen ese Ya feo de. estoy bien quemado, así. Ya parezco iguana, no sé. Pero pues estamos listos aquí para darlo todo, todo en este bonito programa. Ya ves, ya ves. Y también me encuentro con mi colega y amigo Yoshi Taka López. ¿Cómo estás, Yoshi? Un gusto, Alberto. Bueno, ya sabes cómo grabamos domingos realmente, en la práctica grabamos domingos, aunque por lo general todos saben que grabamos sábados, pero los domingos grabamos. Aquí en este episodio de que, como dice Alberto, no sé hoy qué me espera, pero sé que es algo estúpido, como muchas cosas en la historia, y No es pues así estúpido, estamos. pero su resolución es estúpida. Es surreal, vamos a dejarlo Su así. final, exacto, surreal, Surreal. surreal, surreal. Y bueno, igual comentar de que, bueno, ustedes van a estar viendo esto día viernes y nosotros tenemos un evento el día miércoles. Mañana publico un post en Chile Así Pasó, en la página oficial de Facebook. Tenemos la fortuna y la buena fe de las autoridades de la facultad. En la Semana de Antropología vamos a presentar a un personaje que todos admiramos acá y hemos dicho de que debería ser revivido por la 4T, además del aeropuerto, y que es el caso de Felipe Ángeles. Vamos a hacer un Dios coloquio. santo patrono. Dios santo patrono, el gran Felipe Ángeles, vamos al fin a dedicarle una mesa. Es una hora, pero El caballero de pues, la revolución. o sea, el artillero más que nada, el artillero de la revolución. Eh, pues sí, vamos a hablar de él, que bueno, es un personaje muy interesante en tres ponencias que vamos a presentar ese día y pues esperamos que todo salga bien y todo el aspecto. Y bueno, eh, si alguien de la audiencia nos acompañará, vamos a intentar grabarlo y después subirlo, porque no sé si tengamos permisos, pero esperemos que sí nos dé permiso el aula y ya podamos grabar la mesa para igual compartírsela. Que bueno, es una Como, mesa como el año breve, pasado. pero ajá, es una mesa breve, pero pues vamos a intentar lo más rápido posible tocar los puntos más importantes de Ángeles. Pues sí, hoy es domingo, el miércoles 6 de octubre va a ser eso. Pues esto lo van a estar viendo hasta el día 8, así que pues. Pero ahí lo van a tener en la página, si es que se puede grabar, claro. Pero Bueno, si bueno, no, pues tiene el anuncio en el flyer. pues sí, pero bueno, ¿les parece si comenzamos? Adelante. Fierro. Bienvenidos a El Chile Así Pasó, un podcast de historia mexicana y universal donde su servidor, Alberto González, le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshitaka López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia. La Edad Media es uno de esos periodos que nos hace preguntarnos en qué diablos pensaba la gente de esa época. No obstante,
cosas increíbles pasaron durante la Edad Media. Imperios se levantaron, otros cayeron, grandes mentes surgieron, algunas se perdieron en esos grandes, en la gran espiral del tiempo, pero una de las grandes cosas de la Edad Media siempre estuvo ahí, el Imperio Romano de Oriente. Constantinopla era la gran ciudad del imperio, donde nada podía mal ir sal, una ciudad que parecía hecha por Dios. Sin embargo, como toda gran ciudad, era la codicia de los grandes enemigos del imperio, por lo que era constantemente atacada, al punto de ser sitiada en varias ocasiones. El día de hoy les vamos a hablar sobre la historia de Constantinopla y la gran pendeja historia de cómo una mínima estupidez humana ocasionó su caída. Bueno, hoy esa es la historia de cómo nos la pelaron hasta que terminamos chupando faros, ¿no? Bueno, o sea, básicamente, o sea, y es lo que está más chingón la historia de Constantinopla, más allá, o sea, básicamente, bueno, ya con la llegada de los otomanos. De los otomanos. O sea, iba a decir musulmanes, pero bueno, los otomanos no son musulmanes. Y bueno, dejaron ahí una linda mezquita, que está chingón, más que la iglesia Santa Sofía, una cosa así. No sé, me gusta Santa más Elena, la creo. No, Santa Sofía. Creo que sí, Santa no sé, a mí me gusta más la mezquita, o sea, se ve más chingona, a mi gusto. Pues sí, güey. Es que van a ver, güey, cuando lleguemos al final, cómo fue que los otomanos entraron a la ciudad, güey. Ese es el gran punto de esta historia. ¿Cómo le hicieron los otomanos para entrar a la ciudad? Y pero cómo la hipocresía europea hizo que perdieran. Igual tiene mucho que ver. Pero bueno, iniciando con esta historia, primero debemos de saber que dependiendo de sus gobernantes y el momento histórico, Constantinopla tuvo diferentes nombres. Entre los más comunes o los más destacados está Bizancio, que sí se le llamó en algún momento, Constantinopla y Estambul, como se le conoce hasta el día de hoy. Bizancio proviene del griego, luego provisionalmente Constantino, uno de los tantos Constantinos que hubo, la llamó la Nueva Roma, aunque este último nombre era un nombre más eclesiástico que oficial. También se le dio de manera no oficial, por sobrenombre la expresión griega a la ciudad, porque está en griego y no lo voy a leer, chinguen a su madre. Y también fue conocida por la Guardia Varega con el epíteto nórdico de la gran ciudad, que igual está en un idioma de esos nórdicos todos raros, que dice Miklagarar o algo así. Bueno. No digas eso. Puede encontrar un demonio. Puede aparecer ahí un demonio. Sí. Es que, güey, ya sabes cómo son los piches. Güeyes estos de güey, hablando de esas cosas, güey. Si estás viendo este día, un saludo acá, porque el vato se la tiene que jalar y tiene que leer un chingo de latín en todos sus documentos. Ay, güey, sí se le está pelando. Así que si alguien de la audiencia conoce un traductor de latín, por favor, háganos llegar para... El latín no es tan diferente al español. Ay, no, pero voy a paleografiarlo. O sea, bueno, o sea, si lo lees desde paleografía, o sea, si es, aparte de tener que traducirlo, paleografiarlo, pues ahí sí ya es otro pedo, pero pues bueno. Desde el periodo otomano, la ciudad fue conocida también como Estambul. El nombre de Estambul se oficializó con la Constitución Otomana de 1876, pero no fue estandarizado en Occidente hasta fines de 1929, con el cambio del alfabeto árabe al latino. En ese momento, las autoridades de la República pidieron oficialmente a los países extranjeros que se refirieran a la ciudad como Estambul, que hoy en día Estambul es la capital de Turquía y es una de las pocas ciudades que puede decir que está dividida por dos continentes. Sí, porque en Estambul en una parte está en Asia y otra parte está en Europa. Que bueno, se considera que Turquía es un país europeo. Bueno, ¿sabes qué? Es que ahí el pedo es que abrirle la puerta a Turquía es abrir la puerta a
a los indocumentados de Medio Oriente, o sea, hay un Obviamente pedo que con la sea considerado indocumentación. europeo no significa que sea parte de la Unión Europea. Es otro pedo ahí. Ese es otro pedo. Ajá, es un pedo ahí que tienen, güey. Que algún día hablaremos de la Unión Europea, pero esa es otra historia, que ahorita está emputadísima con Estados Unidos. Ah, sí, güey. Igual no se olviden que pronto, algún día, va a salir un episodio de la ONU y cómo no sirve para nada. Ay, güey, sí. Algún día saldrá. Porque pues no sirve para nada. Es la verdad. Ya lo hemos hablado aquí. Tiene Y más ese- propósito y ese la FIFA. episodio está exacto. Y ese Y episodio sanciona más, estará o sea, lleno de sanciona más la chistes. FIFA. Ese episodio estará lleno de chistes. La gente le tiene más miedo a la FIFA que a la ONU, güey. Sí, güey. La neta, Pero bueno, México le tiene más miedo a la FIFA. a que a la huevo, ONU. güey. Es el Chile. Pero hasta la OEA le tiene más miedo, güey. Eso que la OEA también vale para pura verga. Chinga Pero tu bueno. madre, Luis Almagro. Que chinga su madre Luis Almagro. Pero bueno, en el año 324, el emperador Constantino el Grande venció a su rival al inicio a las orillas del mar de Mármara, reunificando el imperio romano bajo su mandato. Constantino había considerado reconstruir Troya en una nueva corte imperial, pero tras haber presenciado personalmente el potencial estratégico de la ciudad, eligió Bizancio como el nuevo centro de su poder. El 8 de noviembre de 324, solo unas semanas después de la victoria sobre Licinio, se llevó a cabo la delimitación del perímetro de la nueva ciudad mediante solemnes ceremonias. Según el historiador Filostorgio, habría sido el propio Constantino quien trazó los límites con una lanza. O sea, literalmente fue el güey con una pinche lanza y hizo una raya en la tierra. Y dijo, hasta Esto aquí es llega la mío y esto ciudad, es güey. esto Ah, es huevo. mío y esto es para ti. Sí, güey, o sea, yo sí me lo imagino. Porque ¿qué Para más que puedes hacer vean con una lanza? otra vez, la propiedad, chicos, es un invento nuestro. Es subjetivo. No existe, es subjetivo. En cualquier momento puede valer verga. Así Entonces, es. no se aferren, güey, como dice la canción. No, ya no te aferres. Así es, así es. Pero bueno, la construcción y el asentamiento de Constantinopla se efectuaron a gran velocidad, quedando las nuevas murallas terminadas en el año de 328. 4 años tardaron en amurallar la ciudad, güey, porque pues, De como putiza, toda... ¿eh? Sí, güey, Porque cuando tienes puticiza. mano de obra barata, como Pues sí. ahorita, pues todo Sí, se levanta en obvio. putiza. Pues sí, obviamente, güey. Porque pues ya sabemos, ¿no? Bueno, la gran mayoría de las ciudades de la Edad Media estaban amuralladas. Era normal. Bueno, tiene un sentido. O sea, porque todavía no hay como tal armas de fuego, toda la mamada. Cañones. O sea, solamente. pero Bueno, no, Apenas, o sea, apenas. pero los están- cañones. aquí, en el apenas. momento en el que estamos ahorita, es apenas. O sea, Apenitas, O sea, es está en un arma que ya pañales se, el pedo. o sea, es un arma que ya se conoce, pero esa no es, digamos, Es, todavía es- un es muy, artefacto. es muy inestable. volátil, por así, Sí, es muy ajá, y inestable. volátil, sí. Ajá. Sí, porque, o sea, Porque, ¿cuántas pues, balas puedes a la disparar verga. por minuto de un cañón? Una. En ese tiempo era un pedote. O sea, Sí, hay o sea, una serie muy buena que es sobre el Imperio Otomano y que te hablan de este proceso todavía y que te comentan cómo el pedo de los cañones era tan difícil y tan caro que tú tenías que ir mojando y como que Y revistiendo aparte que revistiendo el el cañón pedo. se agrietaba. Sí, Y era un tenías que pedo. irlo revistiendo, tenías que esperarte no sé cuánto tiempo para volver a disparar, porque esa madre, como dice Yoshi, se agrietaba y pues le tenían que poner anillos inclusive a la madre esa para que no se abriera la verga y aún así se abría la verga. sí, O sea, güey. era O sea, muy alto el riesgo de No, y que se abría la aparte, verga. era también muy alto el riesgo de que salieras volando tú mismo al tratar Sí. de dispararlos. Pero Pero, como partía madres. sí, güey. O sea, Y más que nada, después ya como, bueno, después de Constantinopla, ya como la edad moderna, ya pues ya es un arma más común de los ejércitos europeos. Y bueno, Ya está perfeccionada, por así ya está decirlo. perfeccionada igual, bueno, ya son otros. sí, Es por otra. supuesto. Sí, o sea, los cañones, pues todavía en tiempos de 1800 y cacho, para dispararlos les tenías que poner una cierta cantidad de pólvora y lo disparabas y le tenías que meter algún algodón de este trocho de tamaño para limpiarlo y sacarle todo lo que le había quedado de pólvora
porque si no se lo limpiabas te explotaba esa madre. Ajá, pero Explotaba, güey, así de huevos. pero actualmente ya hay una tecnología más sofisticada de esa madre. Obviamente que ya hay una Pero tecnología. obviamente tiene que ser controlada por profesionales. O mejor que no hubiera, ¿no? Digo, en un mundo ideal, Si se pudiera que el no hubieran esas anarquismo, putas si se madres. pudiera el anarquismo como se propone el radical, bueno, el anarquismo radical, sí, tal vez se podría. Pero Sí, que güey. no es el anarquismo que ustedes conocen, que, o sea, no es estar todo en caos. El anarquismo se refiere a un modo de vida en donde todas las personas abuelen las instituciones del Estado, porque todos, digamos, tienen esa concepción de colectivizar los medios de producción y para que toda persona pueda acceder a las mismas oportunidades, pueda tener el mismo desarrollo, tanto intelectual como material, en una sociedad, digamos, igualitaria. Que es una pinche utopía, es otra cosa que nunca lo vamos a lograr. Pero ahí está la que Como no, la utopía del mercado perfecto, ¿no? O sea, que exacto. se controle No, o la sea, verga, bueno, se hay una, controla. bueno, o sea, sobre todo con el anarquismo es un concepto que La mano La mano invisible que invisible. regula, ¿no? Que decía Sí, Adam güey, Smith. sí. la mano invisible. No tiene nada de teológico ese pedo, ¿eh? Nada de teológico. Teológico. Sí, güey, o sea, mira, esa idea de el mercado se regula solo huevos, no se regula solo. Estaba viendo, Wall güey, Street, güey. en la lectura de Estados Unidos, de relaciones Estados Unidos-México, Yoshi, cómo güey. hablan de cómo la guerra que tienen después Estados Unidos con Inglaterra, poco después de su independencia, es precisamente porque Estados Unidos se cerró, güey, para desarrollar su mercado interno, y eso con Gran Bretaña le trajo pedos porque ya no era un mercado para ellos. Y mocos, Ya un no pedo era ahí. la mano invisible. Ajá, y bueno, ¿qué pasó con la mano invisible del Sí. mercado, compi? Bueno, pero ahí todavía no estamos hablando propiamente de un capitalismo, todavía estamos hablando No, de pero te una están época diciendo No, ya es un, o sea, mercantilista, no, ¿no? es lo mercantilista. ajá, lo Pero recuerden importante que es el como, mercantilismo es precapital, es el sí, precapitalismo. Precapitalismo. Bueno, o sea, depende del autor igual. lo relevante ahí es que es siglo XIX y como los países que ahorita son capitalistas, en un inicio no fueron capitalistas, o sea, ellos tuvieron que desarrollarse primero ellos mismos, no entrar como nosotros, que nos independizamos y ahora le chingue su madre a comerciar con todo el mundo como se pudiera y en condiciones desiguales, ¿no? Y bajo Bueno, la premisa de que el los, norte produce y nosotros damos materia, o sea, bueno, ahí te muestra cómo es el desarrollo. también es un pedo, güey, porque, bueno, cuando se independiza no es como que sea muy fácil, güey, porque, o sea, se quiere desarrollar una industria interna, pero no se puede porque no hay capital suficiente. Bueno, los ingleses son los únicos que, en la práctica son los únicos, es el único país que puede comerciar y puede darle recursos a los nuevos estados hispanoamericanos. Entonces, pues es un pedo igual que Lynch toca en el caso de la economía, en el caso de su historia de América Latina. Pues sí. Pero ya trasladados Trasladados de vuelta bien a trasladadas. Sí, volviendo al tema, Están ligados, es que aquí todo está ligado. es que Güey. todo está conectado. Todo está El 11 de conectado. mayo del 330, Constantino inauguró oficialmente la ciudad con unos ritos tradicionales que duraron 40 días. Las celebraciones se festejaron en el hipódromo y culminaron con un desfile de la imagen dorada de Tyche como, personificación de la ciudad, que entonces contaba con unos 30.000 habitantes. Un par de siglos más tarde había alcanzado el medio millón, convirtiéndose en una de las ciudades más pobladas del mundo. O sea, Constantinopla creció bien cabrón, muy cabrón. Hazte cuenta, ponle tú un telociclo, más o menos. Ajá, que te Más cabrón, güey, porque ahí había más influencia de gente, güey. O sea, pon tú, en era la puerta Tenochtitlan, de. Es que era la puerta del mundo, ¿no? ajá, Sí, entonces la puerta del Tenochtitlan, mundo. pues, no, ¿cómo llegabas? No era muy difícil trasladarse de otras latitudes, pero ahí en Constantinopla, o ahorita es Bizancio, ¿no? En este punto en el que estamos, Sí, es pues tienes Bizancio. tienes el Mediterráneo que se está desarrollando, que ya lleva años desarrollándose. Bueno, o sea, el Mediterráneo es algo que, bueno, o sea, Audel ya lo ha dicho, el Mediterráneo es como que ese, digamos, esa gran figura en donde
no solo transita el comercio, transita las ideas y todo el pedo, güey. O sea, era cosmopolita, o sea, era... Es lo cosmopolita, sí, prácticamente. Y bueno, el caso de Constantinopla, bueno, Bizancio, es como que el punto porque es donde conecta Asia y digamos de alguna manera ahí llegan, digamos, es el punto intermedio donde llegan estas ideas, llegan todo lo que se les ocurra, llega a Bizancio porque sencillamente es un punto clave de comercio. Y en los puntos de comercio, bueno, hay esa característica de que, bueno, de alguna otra forma, se acercan mercancías, se acercan. Hay de todo. Y son disputados. Son disputados. Sobre todo por los otomanos y, bueno, las otras facciones árabes, de que de alguna manera intentan hacerse del control de Bizancio, pero nunca lo terminan de concretar. Solo creo que los cruzados una vez lo tomaron como de sorpresa. Y ya, o sea, realmente es la única vez que se ha podido conquistar y ya la victoria otomana, que es su práctica. Pues sí, continuando con esta historia, el nombre oficial de la ciudad, según las monedas conmemorativas acuñadas en la década de 330, era Constantinópolis, o sea, la ciudad de Constantino. La ciudad, así básicamente como nos cuentan nuestros amigos carmelitas, fue embellecida a costa de otras ciudades del imperio. Como esta idea que traen los carmelitas de que todo lo bonito se lo llevan a Campeche, así. Ajá. Todo lo bonito se lo llevan a Constantinopla, cuyas mejores obras fueron saqueadas y trasladadas a la nueva capital. En el foro se colocó una columna donde se emplazó una estatua de Apolo, a la que Constantino hizo quitar la cabeza para colocar una réplica de la suya. Se trasladaron, sí, muy bien, verga. Se trasladaron mosaicos, esculturas, columnas, obeliscos desde Alejandría, Efeso y sobre todo desde Atenas. O sea, muchas cosas que quedaron del imperio, bueno, de la antigua Grecia se le llevaron a Constantinopla, güey. O sea, bien cabrón. Todos han lucrado con esa pobre... Sí, de hecho, hasta libros, todo el aspecto, o sea, realmente lo que pasa, cuando cae Constantinopla, es que, o sea, todas las ideas se van a Europa, y eso permite de alguna manera que en la Edad Moderna haya un gran auge en el caso del humanismo y todo el pedo, o sea, porque ya se recupera toda la obra de lo clásico de los griegos, entonces, bueno, igual es otro punto de quiebre que logra, de alguna manera influye en el renacentismo igual. Sí, güey. De hecho, pues vaya, recordemos que la caída de Constantinopla pone fin a la Edad Media. Exacto. Termina la Edad Media con esto. Pero bueno, continuando. Constantino no reparó en gastos y estimuló la construcción privada, prometiendo a los dueños de casa donaciones de tierras de las propiedades imperiales de Asiana y Póntica, y el 18 de mayo del 332 anunció que, como en Roma, se distribuirían gratuitamente alimentos a los ciudadanos, así que podemos confirmar que ya existía el socialismo desde el año 300. Bueno, que no se llama como tal socialismo, porque es literalmente, o les das, o te terminan haciendo una vuelta a la verga. Era un chiste, güey. Era un chiste. Pero pues bueno. La ciudad no le gusta eso. Sí, a ver, no, evidentemente no. ¿Qué? ¿Darles cosas a los pobres? ¿Cómo? Pero bueno, la ciudad contaba con el hipódromo, construido en tiempos de Septimio Severo, en 203, que podía albergar más de 50,000 personas, o sea, un chingo, y era la sede de las fiestas populares y de los homenajes a los generales victoriosos del imperio. Sus tribunas también fueron testigos de tribunales donde se dirimían los casos más relevantes. Hoy en día, el hipódromo solo es una plaza del centro de la ciudad, donde se conservan los dos obeliscos que se encontraban en el eje de la pista. Uno de ellos, perteneciente al faraón egipcio Tutmosis, vete a saber qué chingados andaba haciendo un obelisco egipcio en Constantinopla. Además de que se construyeron iglesias como la de Santa Irene y la iglesia mausoleo donde fue enterrado el emperador. También se dio gran importancia a la cultura,
Constantino II fundó la Biblioteca Imperial de Constantinopla y también creó una de las primeras universidades del mundo al fundar en el 340 la Universidad de Constantinopla. A lo Entonces, mejor lo de la universidad no sé, güey, porque me parece, por ejemplo, bueno, ¿qué año es? ¿40? 300, no olvídalo, está bien, está bien, está bien. Está bien. ¿Por qué? ¿Qué ibas a Estaba decir? confundiendo fechas. ¿Qué ibas a decir? Ah, por ejemplo, ¿cuándo se da la caída de estos, de los visigodos em, Uy, ante los musulmanes? Es más adelante, me parece, en el Este, 700, un ¿no? poco más En el adelante. 700, sí, y que 200. ya había como que cierto tipo de escuelas ahí, obviamente de corte católico y la chingada, pero pues eran como que centros de enseñanza, ¿no? O sea, como tal, esta idea de la universidad o de centro de aprendizaje, pues es Es como que en se trae la mucho invasión musulmana inicia en 711. o sea, se trae mucho de aquí, vaya, o sea, de lo que es Medio Oriente. O sea, para los que luego, es que luego hay gente que es muy discriminadora de estos pedos, güey, y no se da cuenta de que Güey, no, también hay un influjo de conocimiento todo, o sea, importante. realmente el caso, ¿cómo se llama? Por ejemplo, de la invasión musulmana a la península ibérica, sobre todo, trajo más progreso del que estuvieron los visigodos, güey. Y es como que un pedo diferente porque fue la España musulmana, fue la España de las tres religiones. Las tres Fue la religiones. más tolerante porque, o sea, permitió al judaísmo hacer su desmadre como quiso, a los católicos seguir con sus enseñanzas y a los musulmanes, pues, igual, o sea, Lo que básicamente explica fue más también por qué eran tolerante. tan fuertes también, o sea, este hecho de que hayan logrado, pues, tener tanto avance, porque prácticamente es, en la historia de Constantinopla también ves la historia del avance del Imperio Otomano y del Islam, pues la fuerza que tenían estos pueblos, o sea, fíjate, la fuerza que tienen para aglutinar gente, de la forma que quieras, ¿no? Pero al final de cuentas hay un aglutinamiento que los europeos no van a tener hasta puta, nunca. sí, güey. Es muy cabrón ese pedo de eso. De cómo, de esta madre de las universidades, güey. Pero bueno, ya teletransportándonos al futuro, en el año de 1195, el usurpador Isaac II fue derrocado y encarcelado en Constantinopla. Su hijo, Alejo IV, logró escapar y se refugió en Alemania, donde se reunió con Bonifacio de Monferrato, líder de la Cuarta Cruzada. Ya estamos en el tiempo de las cruzadas, un tema bien divertido, porque solamente la primera funcionó. Dicha campaña, organizada por el Dux de Venecia y en contra de los deseos del Papa, se dio con el propósito inicial de tomar la ciudad cristiana de Zara, que estaba en Hungría. Alejo IV le prometió grandes cantidades de dinero a cambio de su ayuda en la toma del trono bizantino. Los cruzados llegaron a Constantinopla el 23 de junio de 1202. Usaron torres de asedio para intentar cruzar las murallas, pero durante los primeros días sufrieron varias derrotas. Sin embargo, la defensa bizantina empezó a debilitarse debido a la intervención militar de Venecia. A estos refuerzos se le sumó un enorme incendio dentro de la ciudad que causó pánico entre los bizantinos, que pronto se vieron rodeados. El 17 de julio, el emperador Alejo III huyó y los cruzados rebasaron las murallas. Sin embargo, los nuevos emperadores fueron incapaces de pagar su deuda con los cruzados. El caos consumió la ciudad y el noble Mursuflo depuso y asesinó a los usurpadores. Lo que siguió fue un nuevo ataque cruzado a la ciudad, esta vez también apoyado por fuerzas francesas. Mursuflo, que gobernó por solo 2 meses, huyó de la ciudad, dejándola desprotegida. Y el 12 de abril de 1202 los cruzados entraron a Constantinopla. Fue la primera vez que un ejército enemigo logró entrar a Constantinopla. Tras arrasar con la ciudad, los cruzados establecieron el Imperio Latino. Durante su gobierno, la ciudad decayó tanto en población como en infraestructura. En el medio siglo de existencia del Estado cruzado, la población se redujo de 500,000 a unos más o menos 35,000 habitantes. Un pinche putero, güey. ¿Cuánto Sí, más o pues ¿quién menos se el va a quedar, porcentaje güey? será?
como A ver, de 500,000 dices a a 35,000. a 35,000, no mames, más Es del 90%. 90%. Sí, No sé si sea 90%. A ver, más o vamos a menos, güey, hacer, 90 y tantos. vamos a Yo hacer no creo que cuentas. supere el 90. ¿O A sí? ver, voy a hacer cuentas. 100 Sigue contando mientras es yo el hago. 25%, pon tú. A ver, 50,000 es el 10% de 500,000, ¿no? Ajá. Por Entonces, eso, o sea, pon pues sí, tú pues sí, el creo que sí, ¿no? 90% se fue a la Un verga, poco güey. más, porque Un son poquito 35,000. más. Pocos más, pocos menos. Sí, 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 no había caído en cuenta en eso, güey, porque yo lo estaba poniendo como que 50,000 era más del 10%, Es que es el o, inverso. o solamente que estemos los dos pendejos, güey, y 5,000 sea el diez También por puede ser, ciento ¿eh? O sea, yo tampoco, no confío mucho en mi banda, la neta, no. Yo no hice la parte del estudio financiero en mi, en Yo, mi, tú solo, en ¿cómo mi, se en mi llama? proyecto de universidad, güey. Yo no Ya lo hice yo. tú. Contratamos un contador. Haz una regla de tres, Le Yoshi. pagamos 3,000 varos a ese pobre vato, güey, para que se chingara en 2 días, güey, sin dormir. No estuviste encerrado Este, en una casa. sí, pero el estudio financiero no lo hicimos nosotros porque la neta era un pedote. Y dijimos, ¿sabes qué? La neta, somos futuros innovadores empresariales. Este pedo se puede subcontratar mediante Ujú. outsourcing, sin condiciones laborales chidas, con todas las mínimas prestaciones de ley. Y si otros lo hacen y estamos estudiando para eso, ¿por qué no empezar también nosotros y subcontratamos a un contador por 3,000, no, 3,000 o 2,000 pesos, güey, algo así, para que se chingara todo el estudio financiero que teníamos nosotros de nuestro proyecto final? Y no fuimos los únicos, ¿eh? La neta, el ochenta por Todos lo ciento creo que lo hicieron. hacía. Es Sí. como un 90 y algo. 90%, güey, tampoco soy tan tonto. Pero Pues sí bueno, tiene sentido, o sea, son 500,000, o sea, tienes como 35 o sea, son como 5,000 por porcentaje. Es que ya cuando hagamos te de puedes cuenta que aprender. es como el 90%. Ajá. Hagamos de Hagamos de cuenta que es más cuenta. de la mitad. Sí, Ni ustedes ni yo. Más de a la mitad. huevo. Más de la mitad se fue a la verga. Dije, ¿no sabes qué, compi? Si sabes contar, no cuentes conmigo, yo me pelo. Y dijo, ¿sabes qué? Hay unos vidrios y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad. A huevo. Ah, Pero bueno, las esculturas monumentales que adornaban el hipódromo y los foros de la ciudad fueron destruidas o fundidas para obtener oro y plata. Entre el arte destruido se encontraban un Heracles del siglo IV antes de Cristo, figuras monumentales de Hera, París, Helena de Troya, entre otras. Los ataques de los cruzados reveló un punto débil en las defensas de la ciudad. Las poderosas murallas al oeste de la ciudad habían repelido invasores persas, germanos, hunos, ávaros, búlgaros y rusos, 22 sitios en total de los rusos, durante siglos. Pero las murallas a lo largo del litoral, o sea, las que estaban cerca del río, sobre todo a lo largo del Cuerno de Oro, se revelaron frágiles. Después de reconquistar la ciudad, los bizantinos reforzaron las murallas del litoral y las defensas en los puntos donde necesitaban estar abiertas para la entrada de los navíos a los puertos. Para que no necesitaran preocuparse por las defensas en el Cuerno de Oro, se tendió una cadena de hierro que cruzaba la boca del estuario, de forma que ningún navío podía pasar sin la autorización de la Guardia Bizantina. Incluso antes de la Cuarta Cruzada, el Imperio Bizantino ya venía perdiendo territorios desde varios siglos atrás, debido al empuje de pueblos y estados musulmanes en Oriente Próximo y en África. En los inicios del siglo VI, una tribu turca procedente de Asia Central y que dominaba una amplia zona de lo que hoy es Oriente Medio, que se hacían llamar los selyúcidas, comenzaron a atacar y conquistar los territorios bizantinos en Anatolia. Al final del siglo XIII, los selyúcidas ya habían tomado casi todas las ciudades bizantinas de Anatolia, con excepción de un puñado de ciudades en el noreste de la península. Entonces, un pueblito así X ya les había quitado. Era un pueblo de pastores, o sea, es Sí, un pueblo güey. de pastores de montaña que eso no les quita ningún mérito militar ni nada, pero vaya, es un comienzo humilde. O Sí. sea, en esta estructura del gran imperio que tenemos luego del imperio europeo,
O sea, te das cuenta de que estos vatos eran pastores de montaña que bajo esta idea del Islam dijeron, ¿sabes qué? Pues podemos romper culos. Bueno, el caso de Mahoma igual es muy interesante. Pues sobre todo es muy interesante, o sea, prácticamente, si no me equivoco, o sea, hay dos momentos del caso de los musulmanes, y es la parte judía y la parte musulmán, porque vienen, o sea, ellos parten de la idea de que hasta cierto punto el Viejo Testamento hay algo que ellos opinan. Y, por ejemplo, el caso de Abraham es la figura como central en caso de sus hijos. Sí. Creo que es Jacobo y no recuerdo el otro. Pues O sea, hablan que... de la... hay dos momentos en el caso de la descendencia, por eso es como que ahí es donde parten. Sí. Y, por ejemplo, igual el caso para ellos Jesucristo es muy diferente al Jesucristo que nosotros conocemos los occidentales. Es un profeta, ¿no? Porque ellos consideran que Jesucristo es un profeta y aceptan que hizo milagros. Porque lo era. Pero no lo consideran. Ajá. Pero en no el gran lo orden de las cosas lo era. Lo era. Bueno, los budistas igual lo consideran como un Buda de ellos, o sea, pero no es Buda. O sea, es un maestro más de los que logró el nirvana. El nirvana. Que algún día voy a hablar del budismo porque está muy chingón su ideología y Buda no es un dios en la práctica. Claro. Pero es otra historia. El caso, por ejemplo, el caso de Mahoma, sobre todo, es muy interesante porque es como, digamos, el eslabón que logra unificar a los pueblos de alguna otra manera y, bueno, iniciar de esos momentos humildes a convertirse en una de las grandes superpotencias como fue el Imperio Otomano. O sea, prácticamente, digamos, ven como una religión, pueden ir a un grupo de personas por una causa, al fin y al cabo. O sea, al fin y al cabo, los cristianos hicieron lo mismo. Sí, claro. De otra manera. Sí, güey. Pues, pero bueno, en esta época, los Kaji, otro clan seminómada turco, había migrado de Jorazán, al noreste de Persia, hacia el oeste, y tomando partido por los seljúcidas en una batalla en Anatolia contra el Imperio Mongol, decidió la victoria turca. El sultán seljúcida Kaikubad I, en agradecimiento, le concedió a su líder, el Togrul, un pequeño territorio montañoso en el sureste del imperio, en las proximidades del territorio bizantino llamado Sogut. El estado seljúcida comenzaba poco después a dividirse en pequeños emiratos que no reconocían el poder seljúcida ni el mongol. Los otomanos ya habían impuesto su fuerza al desvalido imperio bizantino, tomando sus últimas ciudades asiáticas de Bursa, Nicea, donde se hacían los concilios, y Nicomedia, en la región de Bitinia. En 1341, cuando murió el emperador Ardrónico III, el imperio quedó en manos de su esposa Ana de Saboya, quien nombró al clérigo Juan IV como tutor de su hijo Juan V y corregente de Ana, porque recordemos que cuando se muere el rey y el hijo no es todavía mayor de edad, pues se elige como que un tutor que va a gobernar. Un regente, sí. Es que es complicado, porque realmente es como que él decide, pero no decide. Lo decide a nombre del rey, por así decirlo. O sea es como un protector del reino. Algo como lo que pasa con Juana, la loca. Juana de Castilla. O sea que, porque bueno, temporalmente se le cede a Fernando el Católico las funciones de regente, o sea, y se le nombra protector del reino, que es el más. Ahorita que mencionas a Juana la loca, güey, me estaba yo acordando hay como, bueno, las típicas versiones que salen sobre los personajes históricos que decían que Juana la loca en realidad era una persona normal que quería pues cambiar al reino, era mamada, era una reformadora, que era una reformadora y todo, y simplemente por el hecho de que vaya de ser mujer, pues su propia familia la saboteó y hizo creer que estaba loca y todo. Y pues al final resulta que gente ya especializada en el tema, psicólogos, la han estudiado un poco de lo que dejó Juana y pues resulta que sí estaba loca, güey.
O sea, que bueno, por lo Bueno, o menos sea, pon tú que también- no loca, pero muy bien no estaba. Y es que, bueno, O pues, sea, o sea, eso se el ambiente analiza en el que estaba, o sea, eso se analiza, bueno, o sea, eso se analizó desde la perspectiva historiográfica visto desde el psicoanálisis, o sea, o sea, se emplea este Ay, método de la right. psicología para ver a Juana. Sin embargo, por ejemplo, si estudiamos la documentación y todo el aspecto, como han hecho bueno, lo han hecho otras corrientes historiográficas, te das cuenta de que es un poco de las dos. Por una parte, no negamos de que, o sea, no estuviera del todo bien en sus facultades, pero tampoco un nivel, Lo digamos, tan suficientemente cabrón. tan cabrón Ajá, como para encerrarla como lo ajá, hicieron. ajá. Y bueno, o sea, te das cuenta de que ella sí, de alguna manera, intenta imponer ciertas reformas, porque no Juan, Isabela, su madre, de hecho, ella no está de acuerdo de que sea la sucesora, que no tiene ningún varón, ninguno de sus hijos la pueden suceder, pues se jodió y bueno, no pudo poner a alguien que ya quisiera, bueno, igual tiene sentido, igual la época y la documentación, que se estudia sobre todo, o sea, vemos a Fernando intentando aislar de alguna otra manera a Felipe el Hermoso. O sea, bueno, como hay entramados políticos ahí, pero o sea, llegaron a una conclusión de que, o sea, fue por tal razón de su reformismo, no creo que sea, o sea, yo a esa conclusión no llegaría, o sea, llego a lo mejor en un punto medio de eso, pero sí, el contexto que le toca vivir no es el más favorable para ella. Es Para igual una algo que hay persona que así, considerar. no. ajá, una morra también, ¿no? Ya, Sí, Carlos, también hay que considerar esto que está mencionando Yoshi de que ella era la sucesora, la línea, porque era raro que una mujer terminara siendo la sucesora directa, porque recordemos que en España se usaba y se sigue usando todavía para la monarquía, de papel o lo que quieran, pero ahí sigue, que los sucesores, no me acuerdo cuál es el nombre exacto, pero básicamente es que el hombre siempre va a el, tener prioridad. O sea, Ah, si son tres mujeres, si son cuatro la hijos ley, y ajá, el es último es que, varón, ese güey es el sucesor, aunque haya sido el último. ajá, No Es necesariamente como porque sea la ley primogénito. salina, esa ley la ley sálica. sálica, No me acuerdo exactamente, es que tiene es que, nombre bueno, eso porque se introduce en el caso francés, ya cuando los Borbones llegan, que se impone en el sí, caso ya de la monarquía de los Austrias y bueno, de la sí, monarquía de la Casa Trastámara, no se aplica como tal, pero sí hay una prioridad por los varones. sí, sí, es que esta ley también se usaba en Inglaterra. En Inglaterra también se usaba esto de que si hay cuatro hijos y el último es varón, aunque el último haya sido el varón, o sea, no es el primogénito, a ese güey le toca. Y siguió muchísimo tiempo, hasta como para ahí de 2013 se quitó esa ley, ya se quitó esa prioridad. Y el hecho de que exista de que ahorita la reina sea, pues reina, vaya, es porque no tuvo hermanos, güey. Porque con un hermano que tuviera, aunque hubiera sido la Vale, primogénita, chingo a su madre, güey, ya no le tocaba. Pero bueno, volviendo a Constantinopla, en 1343, Cantacuzeno se declaró regente único y pidió ayuda militar al entonces emir otomano Orhan I para imponer su dominio sobre los últimos remanentes del imperio bizantino. Ana entonces determinó que Juan y Cautecuceno, perdón, serían coemperadores. El segundo de mayor autoridad sobre el primero durante 10 años, cuando entonces gobernarían como iguales. El cisma entre la Iglesia Católica y la Ortodoxa, que pues recordemos que la Ortodoxa básicamente son los cristianos originales, si así lo podríamos considerar. Según ellos, claro. Porque, bueno, es que sí, güey. O sea, porque recordemos que los católicos transforman el cristianismo en un negocio, al final de cuentas. Es como que los ortodoxos no hicieron lo mismo. Bueno, sí, pero los ortodoxos no se despegaron tanto, güey. No se pasaron tanto de verga. Exacto, no se despegaron tanto de la corriente principal del cristianismo original. Pero bueno. Que ahora está en Rusia, los caminos de la vida. Este desmadre entre la Iglesia Católica y la Ortodoxa había mantenido a Constantinopla distante de las naciones occidentales e incluso durante los asedios de los turcos musulmanes no había conseguido más que indiferencia de Roma y sus aliados. En un último intento de aproximación, teniendo en vista la constante amenaza turca, el emperador Juan VIII promovió un concilio en Ferrara,
donde se resolvieron rápidamente las diferencias entre las dos religiones. Entre tanto, la aproximación provocó tumultos entre la población bizantina, dividida entre los que rechazaban a la Iglesia romana y los que apoyaban la maniobra política de Juan VIII. Juan VIII murió en 1448 y su hermano Constantino XI asumió el trono al año siguiente. Mientras tanto, la regente en Constantinopla fue Helena Dragaces, madre de los dos. En una figura popular, habiendo luchado con la resistencia bizantina en el Peloponeso frente al ejército otomano, más seguía la línea de su hermano y predecesor en la conciliación de las iglesias orientales y occidentales, lo que causaba que veía esta alianza, lo que causaba desconfianza, perdón, no solamente entre el clero bizantino, sino también en el sultán Murad II, que veía esta alianza como una amenaza de intervención de las potencias occidentales en favor de aquellos que se oponían a su expansión en Europa. En 1451 murió Murad II y le sucedió su joven hijo Mehmed II. Inicialmente, Mehmed prometió no entrar en el territorio bizantino, al final se lo pasó por los huevos. Esto aumentó la confianza de Constantino. Todos lo hubieran hecho. Todos lo hubieran hecho, huevo. Esto aumentó la confianza de Constantino, que en el mismo año se sintió suficientemente seguro como para exigir un pago de una renta anual para la manutención de un oscuro príncipe otomano retenido como rehén en Constantinopla. Así de huevos. O sea, dijo, ¿sabes qué? Tenemos aquí a un príncipe tuyo, pues páganos, güey, para que no lo matemos. Ya que somos compas, ya que dices que no vas a entrar. Bueno, que en la práctica hubiera sido para el emir otomano más fácil matarlo. Pues sí. Porque evitas competencias políticas. Pero, o sea, no está bien. Mire, ay, no te pases de lanza, ay, no, qué malo, qué maloso. Como el meme de la morra así tristona y luego tiene aquí ladito, está riendo, ¿no? Sí, güey. Así, güey, igualito. Pero bueno, furioso más por el ultraje que por la amenaza a su pariente en sí, Mehmed II ordenó los preparativos para un asedio completo a la capital bizantina. El sitio comenzó oficialmente el 7 de abril de 1453, cuando el Gran Cañón disparó el primer tiro en dirección al valle del río Lico, junto a la puerta de San Romano, que penetraba en Constantinopla por una depresión bajo la muralla, lo cual posibilitaba el posicionamiento del cañón en una parte más alta. La muralla, hasta entonces imbatida en aquel punto, no había sido construida para soportar ataques de artillería, y en menos de una semana comenzó a ceder. Pese a ser la mejor arma contra los otomanos, ya que contaban de 3 anillos gruesos de murallas con fosos entre 30 y 70 metros de profundidad, todos los días al anochecer, los bizantinos se escabullían fuera de la ciudad para reparar los daños causados por el cañón con sacos y barriles de arena y piedras despedazadas de la propia muralla y empalizadas de madera. Mientras los defensores se defendían con sus arqueros mediante lanzamientos de flechas y con ballesteros de dardos. Los otomanos evitaron el ataque por la costa, puesto que las murallas eran reforzadas por torres con cañones y artilleros que podían destruir toda la flota en poco tiempo. Entonces le hacían un hueco a la muralla y ahí iban los bizantinos, güey, y le ponían arenita, güey, con agua, güey, para tapar el hueco. Y así se la pasaron, güey, un chingo de tiempo reparando huequitos. Al comienzo del cerco, los bizantinos consiguieron 2 victorias alentadoras. El 12 de abril, el almirante otomano Süleyman Baktoglu fue rechazado por la hermana bizantina al intentar forzar el pasaje por el Cuerno de Oro. 6 días después, el sultán intentó un ataque a la muralla dañada en el Valle del Lico, pero fue derrotado por un contingente menor, aunque mejor armado, de bizantinos al mando de Giustani. El 20 de abril, mande. Bueno, que Giustani igual tiene una historia fascinante ahí, bueno. Como es el que tiene el que permite la moral prácticamente. El 20 de abril los bizantinos avistaron los navíos enviados por el Papa
además de otro navío griego con grano de Sicilia, que atravesaron el bloqueo de los Dardanelos cuando el sultán desplazó sus navíos hacia el mar de Marmara. Baltoglu intentó interceptar los navíos cristianos, pero vio que su flota podía ser destruida por los ataques de fuego griego arrojados sobre sus embarcaciones. Los navíos llegaron con éxito al Cuerno de Oro y Batoglu fue humillado públicamente. Fue ordenada su ejecución, que al final le perdonaron la vida, y perdió todos sus títulos y tierras. El 22 de abril, el sultán asestó un golpe estratégico a las defensas bizantinas con la ayuda de la maniobra ideada por su general Zaganos Pasha. La resistencia de Constantinopla poco a poco comenzó a decaer cuando cundió el desánimo causado por una serie de malos presagios, porque estos güeyes creían en la astrología. En la noche del 24 de mayo hubo un eclipse lunar, recordando a los bizantinos una antigua profecía de que la ciudad solamente resistiría mientras la luna brillase en el cielo. Entonces, como hubo un eclipse, no había luna, no brillaba, y la ciudad solamente iba a estar mientras la luna brillara sobre el cielo. Dijeron, ya nos cargó la verga, pariente. Básicamente, güey, ya nos cayó la verga. Al día siguiente, durante una de la procesión, chéquense esto, es lo peor que le puede pasar a un cristiano, güey. Uno de los íconos de la Virgen María cayó al suelo. No mames. Luego, güey. de repente, una tempestad de lluvia y granizo inundó las calles. Banda, esto, no mames, o sea, nosotros decimos, pobres pendejos, pero en la mente de la época, güey, esto es de que, ¿sabes qué? Ya valió, No verde. mames, Dios existe, ahorita agarró sus maletas y se fue a la verga y dijo, ¿sabes qué? Ahí se ven. Y es como que tu papá se vaya así. Dios nos ha abandonado, ¿no? Tienes 5 años, güey, y te deja tu mamá, güey, así, güey. Así, güey, y te quedas solito en la casa, así, te dejan a la verga, güey. Es como tu persona, no mames, Dios nos ha abandonado, güey, literal. Pero bueno, los navíos prometidos por los venecianos todavía no habían llegado y la resistencia de la ciudad estaba al límite. Al mismo tiempo, los turcos otomanos afrontaban sus propios problemas. El costo para sostener un ejército de 100,000 hombres era, pues, obviamente, estúpidamente grande, y los oficiales comentaban la ineficiencia de las estrategias del sultán hasta entonces. Mehmed II se vio obligado a lanzar un ultimátum a Constantinopla. Los turcos perdonarían la vida de los cristianos si el emperador entregaba la ciudad. Como alternativa, prometió levantar el cerco si Constantino pagaba un pesado tributo que ascendía a 100,000 besantes de oro al año. Como las arcas de la ciudad estaban bien pinche vacías desde el saqueo de la Cuarta Cruzada, Constantino no tenía dinero para pagar la oferta, güey, y se vio obligado a rechazarla. Y Mehmet, pues dijo, pues ni pedo, no pagaste, ahí te va otro. Ahí te va otro ataque y ahora sí, ya el definitivo. Yo quería ser buen pedo. Ajá. Yo te ofrecí que me dieras para que me pagaras tu derecho de piso, pero no quisiste. Mehmet ordenó que las tropas descansasen el 28 de mayo para prepararse para el asalto final en el día siguiente, ya que, como dije hace rato, sus astrólogos le habían profetizado que el día 29 sería un día nefasto para los infieles. Me imagino yo que con infieles se refiere a gente, a los no cristianos. Está chingón, o sea, el discurso del infiel, güey, porque técnicamente los dos son infieles, güey. Para el otro. Para el otro. Para el otro es infiel el otro vato. Porque así somos de estúpidos, banda. Sí, güey. Por primera vez en casi 2 meses no se oyó el ruido de los cañones ni de las tropas en movimiento. Para romper el silencio y levantar la moral en el momento decisivo, todas las iglesias de Constantinopla tocaron las campanas durante todo el día. El emperador y el pueblo rezaron juntos en Santa Sofía por última vez, antes de ocupar sus puestos para resistir el asalto final, que se produjo antes del amanecer. O sea, básicamente los güeyes se sentaron a rezar, a decir, esta puede ser la última vez que nos veamos. Sí, güey, lo que vaya a hacer ya que sea de una vez. Ajá, güey, o sea, ya esos güeyes ya no tenían casi esperanzas de librarla, solamente se sentaron y dijeron, pues, probablemente sea la última vez que nos veamos.
Durante esa madrugada del 29 de mayo de 1453, el sultán otomano Mehmet lanzó un ataque total a las murallas, compuesto principalmente por mercenarios y prisioneros, concentrando el asalto en el Valle del Lico. Durante 2 horas, el contingente principal de mercenarios europeos fue repelido por los soldados bizantinos bajo el mando del comandante Giovanni Giustiniani se llama, Longo, provisto de mejores armas y armaduras y protegido por las murallas. Pero con las tropas cansadas tendrían que afrontar al ejército regular de 80.000 turcos. El ejército turco atacó durante más de 2 horas sin vencer la resistencia bizantina. Entonces hicieron espacio para el Gran Cañón, que abrió una brecha en la muralla por la cual los turcos concentraron su ataque. Constantino en persona coordinó una cadena humana que mantuvo a los turcos ocupados mientras la muralla era reparada. O sea, ahí en plena batalla, güey, estaban poniéndole los saquitos de arena a la muralla, güey, para repararle y que no se le metieran por ahí. Ahorita vamos a ver que esto al final valió verga de una manera muy estúpida. El sultán entonces hizo uso de los jenizaros que trepaban la muralla con escaleras. ¿Se han visto esos güeyes en las películas? Sí, que literalmente van corriendo con su pinche escalera, la ponen, güey, y empiezan a escalar así, güey, bien rápido para subirse a la muralla. Esos sean los jenizaros, güey. Sí, güey. Era gente... La guardia de élite, güey, eso era cualquier mamada. Ajá, güey, es básicamente lo mejor de lo mejor, güey. Era gente qué preparada, irónico, güey. Porque eran cristianos, ¿no? Eran niños que secuestraban, o sea, aparte de ahí niños cristianos que eran entregados con devoción al sultán. Al islam y al sultán. Imagínate, güey. Bien cabrón. Entonces, estos güeyes eran los genízaros, los güeyes que iban corriendo con sus escaleras, güey, en medio campo de batalla, güey, para ponerla en la muralla y escalar. Sin embargo, tras 1 hora de combates, los genízaros todavía no habían conseguido entrar a la ciudad. O sea, vemos que básicamente estaban en un empate técnico, güey. Los bizantinos no los lograban repeler y los otomanos no lograban entrar. Entonces estaban así como que a la mitad los dos. Con los ataques concentrados en el Valle del Lico, los bizantinos cometieron la gran, enorme y estúpida imprudencia de dejar una puerta abierta en la muralla noreste. Bueno, igual tienen sentido, güey, porque, o sea, están, digamos, el miedo está ¿cómo se llama? Sí, invadiendo a todos los hombres, y bueno, literalmente, o sea, es que sálvese quien pueda, güey, o sea, no te vas a dar cuenta si estás dejando la muralla, ¿no? Y más una puertecita, o sea. Sí, güey. Pero no creo que nada pase, o sea. Dejaron una puerta abierta y un genízaro que casualmente iba pasando por ahí, le dio por empujarla y se dio cuenta que estaba abierta. Y dijo, oigan, esta cosa está abierta. Y por ahí se metieron los otomanos. Huevos. Así, güey. Porque un pendejo no le puso llave a la puerta, güey. Entonces, se dice que el primero en entrar fue el gran soldado llamado Hassan, que murió en una lluvia de flechas bizantinas. En ese momento, Giustiniani fue herido y evacuado apresuradamente hacia un navío. Constantino, avisado inmediatamente de la tremenda pendejada que habían hecho sus tropas, fue hacia él y lo quiso convencer de no alejarse del lugar. Le habló de la importancia de mantenerse como fuera en el campo de batalla, pero pues a Giustiniani le valió verga y se retiró para que lo atendieran por sus heridas. Cuando el resto de los soldados genoveses vieron que se llevaban a su capital, pasó lo que era de esperarse. Se desmoralizaron y desertaron de sus puestos en la muralla, siguiendo el camino de su capitán, justo en el preciso momento en el que arrestaban las fuerzas de los genízaros en el lugar. Mehmet II entró por la puerta que dejaron abierta por la tarde, y junto a sus generales Zanganos Pasha y Mahmud Pasha, ordenó que la catedral, la de Santa Sofía, fuera convertida en una mezquita. Me imagino que es la mezquita que dices tú. Sí, bueno, es esa.
Los bizantinos fueron autorizados para residir en la ciudad bajo la nueva autoridad del patriarca. El teólogo Jorge Escolarios que adoptó el nombre de Genario II, designado por el propio sultán para que no hubiera revueltas. Desde ese momento, Constantinopla pasó a ser la capital del Imperio Romano y Mehmed II se declaró emperador romano, aunque pues, era emperador realmente del Imperio Otomano, güey. Entonces, vemos cómo un pendejo no cerró la puerta. Y no solamente es que haya dejado caer al Imperio Romano de Oriente, sino que lo que provocó, güey, que Constantinopla haya caído, güey. Mira, güey. O sea, el efecto que tuvo, güey, la caída de Constantinopla es lo cabrón. Fíjate que precisamente por ese tipo de pedos es que yo tengo en WhatsApp una conversación que solamente estoy yo y es, ¿ya cerraste la puerta? Precisamente porque digo, bueno, si a este pobre vato le pasó eso a un pobre mortal como nosotros, ¿qué nos puede pasar, no? Y siempre está ahí ese grupo en donde solo estoy yo, que se llama ¿Ya cerraste la puerta? Y siempre me tengo que poner al chile sí, porque si no, pues se me olvida, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia, banda. Tienes no una dejen alarma, puertas ¿no? abiertas, más si viven en Latinoamérica, porque pues aquí la cosa está culera. ¿Alguna vez llegaron a ver ese meme de la morra que se había ido de intercambio a Alemania, ¿no? Que vivían en un departamento y que la morra se fue a la escuela y cuando regresó encontró la puerta abierta. O sea, la morra era de Colombia, creo, y estaba en Ajá. Alemania. Y cuando llega le dice a su roomie alemana de que, oye, no mames, dejaste la puerta abierta. O sea, se pudieron haber metido. Y la alemana le dice, ¿por qué se habrían de meter? Y güey, yo sí, Pues porque allá no se meten a robar, güey. O sea, qué sí, culeros. o sea, tienen tantita madre. reacción, espérate, es que yo me imagino así, la reacción de que te das cuenta de que, bueno, sí es cierto, o sea, ¿dónde estoy, no? O sea, ¿dónde verga estoy? O sea, qué culeros duele el tercer mundo, ¿no? Sí, güey, la vida en lugares así que les falta desarrollo, pues sí está culera, güey. No siempre, Sí. ¿verdad? Pero pues, en esos aspectos sí, güey. Al Chile en esos aspectos sí como que te saca de pedo, es como que no mames, güey, qué pedo, ¿qué está pasando con nosotros? Maldita desigualdad, güey, pinche capitalismo. Sí, güey. Pero entonces, retomando este pedo, pues básicamente por este pendejo que no cerró la puerta, se podría decir que se descubrió América, güey. Porque justamente cuando los otomanos toman Constantinopla, cierran ¿cómo se llama? Es el Canal de la Mancha, ¿no? Es el Canal de la No, Mancha, es ¿verdad? el No, del... Oh, es que nunca Ay, me acuerdo cómo se llama ese. el mar del Sí, esa fósforo, es la creo. el parte que Mar se Negro, no es el Mar, conoce. no, es No, el Bósforo, Es Bósforo. fósforo, es el Es fósforo. que, güey, ya de por sí tenían un rollo los otomanos de estar abarcando el comercio, por ejemplo, en África. O sea, ya tenían pues, cierto control de rutas comerciales en África. Estaban empezando a tener control de rutas comerciales en el Mediterráneo. Entonces, vaya, se hacía imperativo encontrar nuevas rutas de comercio porque pues las otras estaban ya bajo control o con una fuerte presencia musulmana, que no eran amigos, no eran como que befos, así super befos de los europeos. sí, güey. Es De que ese. hecho, hay un historiador que dice que porque este pedo de la alteridad, de mirar al otro, al que le tengo miedo, con el que no me identifico, hace que de una u otra forma yo sea consciente de mí mismo. Y en el plano colectivo, gracias a estos musulmanes, es que se crea la conciencia europea, o que se empieza a formar la conciencia europea. Sí, güey. Y es que estoy buscando aquí cómo verga se llama. Es que es un río. Es un río que pasa por el Mediterráneo y que conecta a Asia, que es la manera más fácil de llegar desde Europa hacia Asia, güey. El Nilo. Sí, es un río, güey, es un El canal. Nilo, no es el No, Nilo. no es O el, el no o mames, estrecho No, de el Hormuz. Nilo está en África, el güey. Nilo está en África, güey. O el Y estrecho de el canal Hormuz, de ¿no la es, güey? Mancha está por Francia. Ah, sí, Ajá, el es que canal es de un Manchester Francia. canal, güey,
Es una pendejadita pequeñita, güey. El punto era que era el único lugar por donde se podía pasar directamente de Europa a Asia, güey. No sé si es el Bósforo, güey. Según yo, Soy malo en es el geografía. Bósforo. Es el Y Bósforo. probablemente es ese río, pero es que Iba a decir el ese fósforo. lugar, güey, tenía un nombre en específico que no era Bósforo, pero es que no me acuerdo Según cómo se yo, es llama. el Cuerno de Oro, ¿no? ¿El Corno de Oro? Sí, güey, porque es ahí donde está la flota. No sé. Es donde Bueno, está la el punto es cadena. que los otomanos, cuando tomaron Constantinopla, dijeron, pues, ¿saben qué? Por aquí nadie pasa, culeros. Y obligó que la gente de Europa que quisiera comerciar con Asia le tuviera que dar toda la vuelta a África, alargando el camino de una manera ridícula. Y es por eso que llega Colón con esta idea loca en su momento de que, pues, güey, mejor si en vez de darle la vuelta a África, intentamos irnos en línea recta hacia el otro lado. Bueno, que no sabían que había que darle la vuelta a África. Solo los portugueses lo sabían. Bueno, sí, solamente los portugueses lo sabían. Ese es un muy buen punto. Sí, exactamente por qué no sabían esos güeyes. Bueno, los españoles, más que nada. No habían explorado por ahí, ¿verdad? No, güey, porque no había como tal una. O sea, Portugal estaba como que. O sea, Portugal financiaba más las expediciones marítimas de España, no tanto. Bueno, Castilla no tanto. O sea, Bueno, porque también Castilla está estamos más concentrada hablando en de sus un pedos. momento histórico en el que Castilla estaba, pues, reconquistando su territorio, expulsando a los moros, güey, Aparte. por lo que O no sea, podía estar los pegando. portugueses dijeron: pues nosotros ya cumplimos nuestra parte. Le toca a los castellanos, y se hicieron pendejos. Pues Y aparte mientras estaba, aquí, vamos a ver cómo está el pedo. Aparte estaban más con sus expediciones en el Mediterráneo, sobre todo el caso de la corona de Aragón. Uh-huh. Pero pues sí. Entonces, pues es ese pedo, o sea, al final la caída de Constantinopla provoca que los europeos, o bueno, España le financie el viaje a Colón para darle la vuelta según al mundo y llegar directamente a la India en una línea recta. Y pues casualmente Colón terminó llegando a América, de pura pinche casualidad, creyendo que había llegado a las Indias, a la India, por eso es que le llamó primero Indias, güey. Y por eso es que siempre se le conoció a América como las Indias. Tanto porque el hecho Indias de que, occidentales, sí. las Indias occidentales, porque también estaban las Indias orientales, que básicamente era Asia, que era, pues, la India. Sí, ¿no? La India era lo que se le considera como India oriental. Entonces, básicamente. Que luego ya los ingleses hicieron lo que quisieron, que era esa otra historia. Exactamente, güey, que Gandhi es el que independiza a la India de los británicos. Pero pues sí, ¿ustedes se imaginan ser la pinche reina Isabel II, güey, y entrar en 1900, ¿qué? 30, no, ya fue después de la segunda, como en el 52, güey, y tener todo un pinche imperio, güey, y ahorita ya no ser ni verga? Pues no tanto como que no ser ni verga, pero Pero pues ya no tienen ser nada, lo que güey. era, ¿no? Ya O no sea, tienen nada de lo que tenía, güey. de hecho, Perdieron hay Egipto, una frase que me parece de Churchill que es la pérdida de la India va a ser un duro golpe a la corona, nos va a hacer un país insignificante. Bueno, también Churchill, güey, hay que entenderlo claro. como una persona. Es un viejito, güey, pinche chacoso que ya andaba queriendo... Pero eso es ya en los últimos años. O sea, Churchill ya está como que en su vida política y bueno, hay que decirlo, Churchill es un racista. Claro, o sea, güey, como cualquier hombre de su época. Como cualquier hombre de su época. Hombre blanco de esos años, ¿no? Europeo. Güey, se criticaban a los alemanes, pero en la parte de ellos era habido mierda. En fin, esa es otra historia. Algún día vamos igual a hablar de Churchill, porque es que, güey, Churchill, pues vaya, como cualquier persona, conforme se fue haciendo más mayor, güey, se le fue zafando el tornillo, güey, poco a poco. Mira, güey, si los alemanes hubieran hecho todo su desvergue en África, nadie lo hubiera pelado. Nadie, güey. Nadie. Obviamente que no, güey. Nadie pelaba el Congo belga, güey. O sea, imagínate. Güey, o sea, literalmente fue. ¿Cuántos viste un proceso ahí, güey? O sea, güey, ni le hicieron nada, güey. O sea, no les hicieron nada, güey. Se podría considerar que el Congo belga era la parte más culera de África en cuanto a derechos humanos. Güey, o sea, es que el pedo, güey, es que solo se lo quitaron a Leopoldo. Y ya, güey. Porque era su propiedad, ¿no? Era su propiedad. Sí, porque no era de Bélgica, era del rey. Era de Leopoldo. Era de Leopoldo, güey. No era de Bélgica, era del rey. Otra vez, banda.
La propiedad es propiedad. una mamada. La neta, no crean en ella. Pues sí, entonces vemos que pues también la caída de Constantinopla marca el fin de la Edad Media, que ¿qué era lo que marcaba el inicio de la Edad Media, güey? En la edad moderna. No, de Edad Media. No, qué cosa. ¿Qué era lo que El marcaba el final inicio de la Edad Media? El inicio era la caída de Roma. era la caída del Imperio Romano Ajá. de De Occidente, Occidente. ¿no? Occidente. Y termina con la caída del Imperio Romano de Oriente. ¿Mm? Que bueno, que ya da inicio a la edad moderna, europea. Ajá, Obviamente, europea. Porque siempre nos venden esa América pinche es idea, otra güey. cosa. Exacto, esto nos venden esa pinche idea de que es que la edad moderna, güey, aquí no había edad moderna. Aquí era otro pedo, güey. Aquí era estábamos en el Periodo clásico. precolombino. ¿Era clásico? Estábamos en el posclásico, el Pues 1451, güey. clásico. Ya faltaban, ¿qué? 50 años para que llegaran los españoles, güey. Ya era el posclásico, ya era la recta final del posclásico. Ya ahorita ya así de grandes ciudades solamente quedaba Tenochtitlan. Porque ya ciudades mayas ya para este tiempo ya no había importantes. Bueno, había, pero o sea, los fragmentados, fragmentadas, exacto. Ya no era el núcleo como lo llegó a hacer Tenochtitlan, güey. O sea, bueno, igual estaban pasando por una hambruna y bueno, al final, tarde o temprano, se iban a volver a emerger y bueno, o sea, estos ciclos sin contacto español, bueno, hubiera pasado otras cosas, hubieran emergido otras culturas, pero se hubiera logrado un desarrollo, yo diría, mayor que el europeo, pero esa es mi opinión. O sea, lo que pasa con el encuentro de los dos mundos es que de alguna u otra manera los inventos de América, hasta inclusive el alimento y la dieta, ayudaron a los europeos bien cabrón. Entonces, bueno, nos hubieran pasado otras cosas interesantes. O sea, se hubiera dado el encuentro tarde o temprano, pero de alguna manera estas dos influencias permitieron el progreso de la humanidad. No, Europa no trajo la civilización. Ni tampoco hubo un imperio maya. Cállense a la verga con eso. ¿Quién dice esas mamadas? Hay gente que menciona que el imperio maya, el imperio azteca, el imperio maya es más un imaginario colectivo. No hubo un imperio, güey. Nunca fueron un imperio, güey. O sea, nunca tuvieron una capital, güey. Simplemente era gente que compartía la misma cultura, pero que vivía en ciudades diferentes y cada ciudad era diferente y se gobernaba diferente, güey. Y y también recuerden, aztecas y mexicas no son lo mismo. Nunca me voy a cansar de decirlo, güey. Pero bueno. Y antes de que terminemos, no quiero terminar el episodio sin decir de que no estén idolatrando Iturbide, hijos de su puta. Sí. Me tienen hasta la madre, güey. Mira, sabíamos que eso iba a pasar, güey. Son los 200 años, güey, de la consumación. Güey, es que, güey, su majestad imperial, güey. Iturbide no era ni su majestad cuando se firma el acta, güey. Sí, ese vato Iturbide se le da la agencia. Ni te hubiera topado, hijo de tu puta madre. Ni te hubiera topado. Güey, y otra cosa, no hubo ningún avance popular de Iturbide, que es el emperador. Güey, no hubo esas pendejadas, güey. Iturbide fue promovido por una clase política influyente para que tuviera el imperio. Y otra pendejada, el Congreso no se puso a hacer sus pendejadas para perjudicar a Iturbide. El Congreso estaba redactando una constitución. Iturbide es el que estaba queriendo meter su cuchara para que tuviera todo el poder. Y todavía el pendejo regresó por sus huevos porque nadie le dijo ven. Sí, güey. Le dijeron no regreses y no regresó y regresó al año, güey. O sea, qué mamadas son esas. Bueno, es que también regresó con la excusa de que no, es que vienen los españoles a reconquistarlos. Si sí era cierto, pero pues, güey. Pero, güey, o sea, literalmente puedes mandar una carta, ¿no? O sea, podías mandar la carta. O sea. Pues digo, sobre aviso no hay engaño, güey. Sobre aviso no hay engaño. Pero bueno, ¿algún comentario que tengas, Pau? Pues al respecto, que cierren la puerta de sus casas si viven en Latinoamérica, si no, pues no la cierren, porque pues ¿para qué? Por precaución, por salud mental, cierren la puerta, porque hay gente que como yo no creen en la propiedad, porque pues es un constructo social. Y pues dicen la propiedad es de quien la tiene y de quien puede agarrarla. Es un concepto de un imaginario colectivo. Claro. Esta madre es de quien la agarra y de quien tiene más fuerza para sostenerla. Entonces, pues
me meto a tu casa y pues hazle como quieras, ¿no? O sea, y saco lo que quiera, a ver, hazme algo. Te disparan. Así, la neta. Y pues que yo me quedé también con esto de que el Islam y los musulmanes de una u otra forma hacen que los europeos pues se identifiquen como europeos, ¿no? O sea, empiezan a crear ese imaginario de que ellos son pues un colectivo frente a lo musulmán y a lo, a lo oriental, a lo medio oriental, a lo africano, o sea, ellos son otro pedo. Y así se lo van a empezar a creer. Y se lo estaban creyendo. Pues sí. ¿Algún comentario que tengas tú, Yoshi? Nada decir de que, bueno, este acontecimiento es como que uno de los más importantes en el caso europeo, bueno, y es como que, bueno, es el antecedente clave cuando estudiamos la historia americana. O sea, para entender la América colonial, hay que entender la que era Constantinopla. ¿Y Bueno, por qué eran tan intensos aquí con el pedo de las figuras religiosas? pues que está chingón, por ejemplo, el caso de varios autores han escrito el caso de la justificación ética de la conquista, pero hay autores que plantean de que, bueno, de alguna otra forma la evangelización está justificada para evitar el avance del Islam y, bueno, Sí. tiene sentido con el imaginario de Constantinopla. Venían de ahí, güey, venían de un proceso en donde tuvieron que sacar al Islam de su territorio. Y aquí, puta, otro caso, caso de gente que no es cristiana y aparte es morena. Puta, peor tantito. Pues nada, decir que, bueno, igual, el Islam tiene una historia fascinante, bueno, tal vez algún día toquemos algún episodio, pero sobre todo el caso de la Edad Media, de alguna otra forma, todos los acontecimientos que se dan repercuten en la condición que tiene Constantinopla al momento de la caída, o sea, igual tiene ahí un sentido. Y bueno, de alguna otra forma, es una coyuntura más en la historia. O sea, también déjense de mamadas, porque igual sé que hay personas que de hecho bueno, no sé, o sea, tiene como un pedo, güey, de que nunca debió caer Constantinopla, fue la peor pendejada, güey, no tiene nada que ver. O sea, al final fue un proceso más, es un proceso de coyuntura y transformación. Y bueno, si no vean que si estuvieran llorando y tanto, los cristianos hubieran mandado a la flota veneciana, pero no lo hicieron. Pero eso es otra historia y no hay que especular. Recordemos, amigos, la historia está llena de zapatos de madera que suben y zapatos de madera que caen. Entonces, como dice Yoshi, solamente es un proceso más y cállense los hijos. Pero bueno. No estén idealizando. A huevo. Muchas gracias por habernos escuchado esta semana. Nos pueden encontrar como @así pasó podcast en Facebook, Instagram y en Twitter. A mí me pueden encontrar como @emanuel56 en Instagram y en Twitter. A ti, Pau. A mí como Ángel Polonochan en Facebook y en Instagram y Twitter como Pau-3cc. A ti, Yoshi. Me pueden encontrar en Instagram como yoshi.2807. Pues bueno, ya se la saben. Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Nos vemos.